Vamos a platicar de este tema. Ya está con nosotros el doctor Juan Jesús Lucas Jiménez. Él es el cirujano urólogo para platicar sobre el cáncer de próstata. La próstata, para qué funciona y por qué en algún momento tenemos que nosotros los varones acudir con los especialistas a hacernos un estudio. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud. Muchísimas gracias. ¿A partir de qué momento es lo recomendable para que acudamos los varones a hacernos una revisión? Mira, aquí en cuestión de próstatas podemos clasificarla en dos tipos, que es la enfermedad benigna y la enfermedad maligna. Dentro de la enfermedad benigna tenemos el crecimiento prostático. ¿Es normal? Es crecimiento prostático nos da a todos los varones, o nos va a dar nos va a crecer la próstata. Es correcto. Es normal. A partir de los 35, 40 años y conforme vamos creciendo, nos va a crecer la próstata. Llegando a un pico a los 70, 80 años, casi el 90-80% de los varones vamos a tener o van a tener problemas de vía urinaria, ¿no? Ya lo comentábamos al principio que el tamaño es como el de una nuez. Así ¿no? es. ¿Cuándo o en qué momento la alteración ya es irregular? Bueno, esto depende también de características genéticas. Es decir, si hay antecedentes como papá que haya tenido problemas de próstata como cirugías después de los 50 años, pues muy probablemente el hijo o los familiares van a tener crecimiento prostático. ¿Cuándo es irreversible? Pues vamos a tener que el tratamiento primero son medicamentos. Posteriormente, si los medicamentos no funcionan, es decir, los síntomas se hacen más graves, es decir, se tapa, usa una sonda para orinar, entonces prácticamente se llega al segundo nivel, que es cirugía. Entonces prácticamente ahí es cuando se utiliza la cirugía. Y cuando se utiliza la cirugía es porque también te anticipas a que aparezca un cáncer. Ahí es lo que hablamos al principio. Esto de crecimiento de próstata es una enfermedad como benigna, podríamos llamarle como un tumor benigno. Y la otra es el cáncer de próstata. Dentro del crecimiento prostático sí da síntomas. ¿Qué síntomas? Orinar varias veces, pararse a orinar en las noches muchas veces, pujar para orinar, que una urgencia para orinar. Esos son los síntomas que generalmente aparecen. ¿A qué edad aparece? Depende también de factores genéticos y factores ambientales. Pero ¿no? en manera general, por ejemplo. Eso más o menos a partir de los 40 años. De los 40 años. En caso de cáncer de próstata, aquí hay dos como situaciones muy especiales. Una es sobre todo si hay un antecedente genético o hereditario de cáncer de próstata antes de los 40. Es decir, un familiar de primera línea, papá, que tenga cáncer de próstata, entonces el varón debe hacerse la revisión antes de los 40 años, porque tiene un factor genético o hereditario muy importante. Entonces la probabilidad es alta, se eleva, es exactamente. alta. Es que del 60-70%. Más o menos. Entonces, y del otro lado, si no hay ese antecedente, se recomienda que todas las guías y guías de prácticas clínicas y los estudios mencionan que a partir de los 50, 55 años se empiece a hacer el estudio se llama pesquisa de cáncer de próstata o buscar intencionadamente lo que es el cáncer de próstata. Se inicia a los 50 y se termina a los 70, 75 años, que es el periodo en el cual se puede o se ofrece un mejor tratamiento en cuestión de cáncer de próstata. Pero ya una vez diagnosticado, doctor. Así es, una vez diagnosticado. Y viene la pregunta obligada, porque finalmente para la mayoría de los varones, el hecho de acudir con ustedes, los especialistas, da miedo. Sí, claro. ¿No? La mayoría le tiene miedo a que un doctor le haga directamente una revisión. Y para hacerlo, existen ya varios mecanismos. Digo, está, por ejemplo, el antígeno prostático, que definitivamente es con una muestra de sangre. Así es. Si la persona no quiere ser tocada por el urólogo, porque resulta incómodo. Pero es necesario. ¿Cómo se hace la medición para que nos quede bien claro, doctor? Claro. Entonces, aquí generalmente hay dos tipos de cáncer. Cáncer que es subclínico, es decir, que no se toca, y el otro que es clínico, que da síntomas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antígeno y tacto de próstata. ¿Y el tacto? ¿Por qué? Porque hay cánceres que elevan el antígeno de próstata. Es decir, puede haber un paciente que tenga antígeno normal, que es de 0 hasta un límite de 4. Entonces, un paciente que tenga 2 o 3 y le haces un tacto y tiene una lesión. Con el antígeno prostático, que es este mecanismo mediante la prueba de sangre, si nos sale de 0 a 4, estamos en la normalidad. Es correcto. De 0 a 4. Así es. Por arriba de 4, ya hay un, digamos, prediagnóstico o diagnóstico de probabilidad de cáncer. Hay una probabilidad. De hecho, conforme uno va creciendo,
el valor normal, es decir, un paciente que tenga 70, 80 años, el valor va bajando, puede ser 3, su límite normal. Entonces hay más probabilidad, o sea, entre más grande, el valor alto va bajando. Ahora, también hay otras enfermedades o otras circunstancias que pueden elevar el antígeno de próstata, como cuáles, una infección que le llamamos prostatitis, o el mismo crecimiento de próstata puede elevar el antígeno de próstata. Entonces, por eso es necesario evaluar bien lo que es el antígeno de próstata, junto con estudios de extensión, como puede ser ultrasonido de próstata, e importantísimo el tacto rectal. El tacto. Yo insisto mucho en ese aspecto porque finalmente es lo que hace que muchos pacientes no vayan con los especialistas. Y ya cuando van, desgraciadamente tienen ya la enfermedad encima. Sénos honesto, doctor, ¿qué tan irritable es, qué tan incómodo es? O si es incómodo, pero es un ratito, pero es mejor, porque con eso se anticipan a cualquier situación. Y el tacto, ¿qué les dice a ustedes? Tocando la próstata, ¿cómo saben que hay algo ahí? La próstata, como tú bien lo mencionaste, es del tamaño de una nuez, pero la consistencia tiene que ser más o menos o aproximadamente de la punta de la nariz. Entonces, al momento de tocarle, lo que vamos a detectar son bolitas o nódulos o dureza en la próstata. ¿Cómo se siente? Vamos a rodear la próstata con el dedo y ahí vamos a tocar un nódulo o una bolita. Si hay presencia de esa bolita, entonces ya es candidato automáticamente, aunque el antígeno esté normal, a una biopsia de próstata. Claro, y eso ustedes lo saben como especialistas. Ustedes tienen el conocimiento, por eso hacen el tacto y determinan mediante la estructura de la próstata que uno pues, no tendría por qué hacérselo de entrada. Ahora, ¿qué tan cierto es el número de eyaculaciones? ¿Es falso? ¿Es real que mientras más eyaculaciones tenga una persona, ya sea por relaciones sexuales o por masturbación, esto ayuda a evitar un cáncer de próstata? Sí, se ha hecho estudios y se ha visto en las guías que practica clínica que sí, que es un mecanismo como de defensa para evitar el cáncer de próstata. O sea, es algo no tan relevante, pero sí se ha visto que ha ayudado como a bajar la incidencia de cáncer de próstata. O sea, no es mucho, pero sí se ha visto. Es un factor que puede ayudar. Un factor. Ahora, definitivamente vamos al resto de los factores que sí nos pueden ayudar, que se tienen, digamos, una evidencia científica más marcada. ¿Qué tenemos que hacer como varones? Ya nos dijiste el aspecto hereditario, en qué momento de nuestra vida tenemos que acudir con ustedes para hacernos un estudio y evitar cuestiones a futuro desagradables. ¿Qué otros factores inciden para que evitemos que nuestra próstata se inflame de más y tengamos consecuencias? Claro, el principal factor es la edad. O sea, ya al partir de los entrada. 50 hay que Pero hacer... es inevitable, doctor, para allá vamos. Por eso, a partir de los 50, todos los varones. Todos. De ahí ¿qué otros factores? El tabaquismo. Nuevamente el tabaquismo. ¿Cómo hace daño el tabaco? Correcto. Fumar? Y no nada más en cáncer de próstata, también para crecimiento de próstata y para problemas de vejiga. Se ha visto muy importante. Después del tabaquismo vamos a tener el sedentarismo, vamos a tener... Que no hagamos ejercicio. Es correcto. Mucha gente, y además mucha gente está sentada. Ahorita se me ocurre pensar, por ejemplo, los taxistas, los microbuseros, los servicios particulares que pasan mucho tiempo sentado. Tendrían que levantarse un buen rato y ponerse activos, hacer ejercicio. Y más si tienen 45, 35, 48 años. Así es. ¿Cierto? Es correcto. La alimentación. La alimentación es también un factor importante, sobre todo el consumo de grasas y de alto contenido de proteínas. ¿Hay que bajarle a las grasas? Y en cuanto al alto contenido proteínico, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, el exceso de carne. De carne roja. Carne roja. Carne roja, hay que bajarle. Poquito. Sí, y sobre todo también lo que son los andrógenos. Los andrógenos que es la testosterona también está muy importante, está muy involucrado, pues. ¿Ay, cómo le bajamos? Pues prácticamente hay personas que cuando hacen gimnasio y todo eso, hay personas ya muy grandes, 40, 50 años, generalmente se ponen testosterona exógena. Entonces, para ponerse bien mameyes y ponerse aquí bien buenotes, esto incluso contribuye entonces al desarrollo de un cáncer de próstata. Así es. Si ya vienes predispuesto a padecer un cáncer ¿todavía de próstata, más? porque el cáncer de próstata se alimenta de testosterona.
Entonces, precisamente. Entonces, si tú le metes, si te vienes predispuesto y tú todavía le introduces más testosterona, pues le estás como estimulando. Y mira, me regreso un poquito, doctor, al tema de la carne. Por eso se dan más casos de cáncer de próstata al norte de nuestro país, donde la mayoría de nuestros paisanos en el norte consumen mucha carne roja. Sí, también tiene que ver mucho por el uso de esteroides en la carne. En la misma carne. Sobre todo por eso, por la aplicación como engordan al ganado. Exacto. Entonces estos químicos tienen esa reacción directamente en la carne y se pasa a nuestro organismo. Así es. Entonces hay que bajarle. ¿Nos recomiendas entonces más carne blanca, pollo, pescado? Pollo, pescado, y hacer ejercicio sobre todo. Y hacer ejercicio. Pues vaya, muy interesante al doctor Juan Jesús Lucas Jiménez el haber estado con nosotros. ¿Tiene redes sociales, doctor? Claro que sí. Para que la gente te siga, por supuesto. Claro que sí. Estoy en el Facebook como urólogo Juan Jesús Lucas Jiménez. Estoy me puedes encontrar en mis consultorios, en el Centro Médico de Alinde, consultorio 803, en el Ángeles de Santa Mónica, en la colonia Polanco, y estoy en las redes sociales como urólogo Juan Jesús Lucas Jiménez y en internet como www.urologodf.com.mx. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Código Salud. Importante el tema que veniste a desarrollar con nosotros. Que tengas un excelente día. Igualmente.